Ahora voy a preparar el clásico y tradicional clérico. Voy a utilizar piña, en este caso pelones, pueden ser duraznos, ciruelas, bananas, naranja y uvas. Vos le podés poner la fruta que quieras, yo le voy a poner estas. Tenemos el vino y tenemos una gaseosa con sabor a naranja. Mi mamá hacía con agua gasificada, que antes venía en sifón, porque no existía la soda, ¿verdad? La soda embotellada como hoy día. Entonces, voy a cortar en cuadritos pequeños y voy a ir incorporando al frasco que elegí para que se pueda ver a través del mismo. Hay gente que no usa banana porque dice que se pone negra, pero de cualquier manera yo creo que todas las frutas van tomando el color del vino. No va a durar mucho tiempo de todos modos. Sí, exactamente. Aparte que porque fermenta, dice. Pero bueno, esta es una bebida que hay que tomarla al momento. En el día. Sí. Algunos dejan un poquito para que le agarre más el exacto, sabor. unas horas antes, Sí. Entonces sí, pero así 2, 3 días después ya no dura mucho tiempo en la heladera. Ya no es recomendable. Ya no es recomendable. Entonces, si te gusta este video, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones. vamos incorporando de a poquito las frutas al vino. Si lo dulce de la gaseosa no es suficiente, entonces se le agrega azúcar hasta el punto que a vos te guste. La uva, apretarle un poquito para que le salga el juguito sin desarmar totalmente la fruta, para que se pueda sentir el saborcito de la uva en el líquido. Ahí está, miren la pinta. Y ahora vamos a probar, Ana. Tenemos que testear a ver cómo está esto. Bueno, ahí está. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle a la campanita y compartirlo.